Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de noviembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales mantienen leves ganancias ante mejora en panorama de vivienda de Estados Unidos. Los datos económicos en los Estados Unidos siguen siendo buenos. De hecho, lo que fueron permisos de construcción o licencias se dispararon a máximo de 5 años, un salto bastante fuerte, lo que hace pensar que continuaría entonces el dinamismo para la economía de los Estados Unidos. Y ahorita con los datos de empleo que fueron publicados hace unos minutos, pues continúa confirmando ese panorama que sigue golpeando las acciones locales, continúan bajo presión en medio de expectativa por emisiones. Recuerden que viene una lluvia importante de emisiones que podría restar un poco de liquidez al mercado y la debilidad en los commodities continúa entonces manteniendo bajo presión nuestro mercado. Datos económicos del día de ayer: precios de vivienda de Estados Unidos suben 0,1% en septiembre, por encima del 0,9% esperado. Acumula un alza 12 meses de 13,3%. Así continúa el dinamismo también en términos de precio. Confianza del consumidor en Estados Unidos bajó de 71.2 a 74. No obstante, no es un descenso que digamos, oigan, es que ya el consumidor está perdiendo confianza. Pues a veces parece así en los titulares, pero pues no es nada fuerte. Y el dato importante: las construcciones iniciales de Estados Unidos repuntaron en septiembre al pasar de 891.000 viviendas a 974.000 viviendas año. Así que básicamente Estados Unidos continúa con buen dinamismo y el mercado, pues a medida que se acerca a lo que es la decisión de tasa Fed, empieza a registrar dudas. Así que estaremos muy atentos a ese 18 de diciembre, donde conoceremos lo que será el movimiento de tasa de la Reserva Federal. Continuamos por debajo de 15, entre 15 y 12, un mercado que continúa en calma. Por ahora no hay cambios significativos en la volatilidad. Recuerden que los mercados suben como palmera, caen como coco, así que básicamente Estados Unidos continúa con muy buena tendencia alcista, un poco lenta, pero continúa entonces con esos movimientos de ascenso. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen comportamiento mixto en medio de jornada ausente de fundamentales económicos. Ayer se tomaron un respiro en medio de la expectativa por los datos económicos de Estados Unidos. Mañana también tenemos festivo en los Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, por lo que no se descarta que hoy e incluso el viernes los volúmenes de negociación sean bajos en el mercado internacional. Europa iniciando con ganancias, luego de mejora en confianza del consumidor en Alemania, confianza del consumidor de este país para noviembre, mejora de 7,1 a 7,4 por encima de los 7,1 esperado. Aquí tenemos que corregir a 7,1 esperado. Vamos a corregirlo rápidamente a 7,1% esperado. Así que tenemos entonces mejora en términos de la confianza del consumidor en Alemania, que continúa junto con otros datos dándole un buen impulso a los mercados asiáticos. Así que por ahora, a los europeos, perdón, continúa el buen dinamismo para el mercado europeo. Continúa jalonando también algo de capitales en el mercado. Y Colombia, tuvimos una colocación de bonos por parte de Pacific Rubiales, así que hay colocación de bonos donde tenemos entonces la posibilidad de una demanda importante, 4.000 millones frente a 1.300 millones para lo que fue la emisión de Pacific Rubiales. Y pues digamos que esto muestra entonces el dinamismo que mantiene la acción. Ya revisaremos en gráficas. Igual posiblemente continúe la especulación. El petróleo está bajando a 92,75. Así que no descarten que PREX siga teniendo movimientos importantes y atrayendo la mayoría del volumen en términos de nuestro mercado. No la mayoría, una gran parte. Noticias del día: hoy tuvimos órdenes de bienes durables en Estados Unidos para octubre, caen 2%, en línea con lo estimado por el mercado. Sin transporte caen 0,1%, el mercado estaba esperando un ascenso del 0,4%. Y peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos en Estados Unidos, qué pena, aquí hay que corregir. Peticiones iniciales de Estados Unidos retroceden, vamos a dejarlo una vez corregido en esta parte. En Estados Unidos bajan la semana pasada a 316.000. Estamos llegando a niveles mínimos vistos desde la crisis, así que estamos teniendo descensos muy fuertes en lo que son las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, lo que estaría mostrando que la dinámica de esta economía continúa siendo sólida y tarde o temprano tendrán que hacer esa mitigación de política monetaria. Esas son las dos caras de la moneda. Recuerden que el mercado está debatiendo entre los buenos datos económicos y la posibilidad de mitigar la política monetaria. Y eso lo confirma
Entonces el buen momento por el que atraviesa el empleo de los Estados Unidos, donde ya estamos alcanzando otra vez niveles mínimos después de crisis o de niveles antes de la crisis mejor. Nos queda PMI manufacturero de Chicago a las 9:45, 9:55 sentimiento del consumidor en Estados Unidos, índice de indicadores líderes a las 10 y 10:30 para aquellos que den seguimiento al petróleo, inventarios de crudo. El petróleo está cerca de los 92, 91, vamos a ver si hay algún descenso en términos de los inventarios que pueda frenar esa presión bajista por la que atraviesa el petróleo. Para tener en cuenta, mañana festivo en Estados Unidos, bolsas cerradas, Día de Acción de Gracias. Así que no descarten que sea una jornada bastante aburrida el día de mañana con muy bajo volumen porque Estados Unidos estará fuera entonces del mercado. Y viernes tenemos decisión de tasas del Banco de la República y tasa de desempleo local, datos muy importantes. Estaremos hablando en el comité de mañana sobre la decisión de tasas, donde existe una probabilidad de recorte, no muy alta, pero existe algo de esa probabilidad de recorte y digamos que la tasa de desempleo pues se espera que continúe mejorando, así que por ahora digamos que estaremos muy atentos a una jornada de muy bajo volumen en términos de Estados Unidos. Me preguntan si Canadá es festivo, me olvidó revisar Canadá, así que ya les estaremos informando festivos por Twitter más tarde. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen recibiendo mejora en datos de empleo de Estados Unidos y Alemania, seguiría entonces lucha en máximos. ¿Cuál es la lucha? La lucha entre los que quieren comprar porque la economía está muy bien y los que quieren vender porque estarían asustados por la mitigación de política monetaria de la Reserva Federal. Esas son las dos peleas que vamos a tener o continuarán en esta zona de máximos para el mercado internacional. Y mercado local podría continuar con presión bajista, no se descarta que esa presión continúe, se mantenga. El crudo también bajando nos podría mantener bajo presión, así que deben evaluar las resistencias de corto plazo. Aquí no es soportes, aquí hay que decir resistencias. Hay que estar evaluando las resistencias de corto plazo para decir, bueno, cuándo se acaba la presión bajista y viene un rebote. No sé exactamente cuándo, recuerden que no tenemos correlación con Estados Unidos, sino más con emergentes. Así que vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Ese es el punto importante para el mercado local. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Tenemos análisis técnico. Dow Jones continuó con tendencia alcista. Las últimas dos velas no se ve mucho, son las líneas, son velas de indecisión. El mercado quiere continuar subiendo, pero pues aparecen algunos vendedores, alguna toma de utilidad por el rally previo y básicamente por lo que sería la expectativa de tapering o de mitigación de la política monetaria. Pero mientras estemos sobre los 15.800, el sesgo sigue siendo alcista. Aquí 16.400, el siguiente nivel de resistencia. IPSA, igual que Colombia, bajo presión. La presión es para emergentes. Ahí es donde se denota la presión. Entonces, tenemos entonces 3.600 como zona de soporte. 3.600 la zona de soporte importante. Nos acercamos a ese nivel. Si hay ruptura, iríamos incluso hasta 3.400, 3.520. Solo anulando el 3.800, 3.900, volveríamos a tendencia alcista. Así que la tendencia bajista es para los mercados emergentes. Lima, el índice general de la bolsa de valores de Lima, tras llegar a los 15.000 empiezan a aparecer algo de compradores. Abre la posibilidad de rebote dejando soporte en 15 para poder avanzar hacia 15.800. Solo la ruptura de esos niveles de 15.800 anularía la presión bajista. El dólar continúa con indecisión, corrigiendo pero recuperando terreno, escasa volatilidad. Recuerden que por ahora, hasta que no se conozca decisión de tasas del República y movimientos FED, el escenario probable es 9.40 contra 900 en un comportamiento lateral. El sesgo de mediano plazo sigue siendo alcista. Y WTI descendiendo en estos momentos se encuentra en 92,44, alcanzando mínimos de la mañana. Continúa la presión ante, digamos que el acuerdo en Irán, la fortaleza un poco de Estados Unidos. Tenemos también, digamos que fuerte crecimiento en las exportaciones y disminución de importaciones de Estados Unidos. Así que por ahora continúa la presión a la baja en términos de petróleo. Nos acercamos al 92. Importante ese nivel. Dependerá de inventarios. Si logra aguantar 92 se puede volver a 94, 96. En el que el 92 es la zona de soporte importante. La ruptura lo llevaría al 90, 89. Así que nos acercamos al soporte de los 92. Y euro, pues se fortalece en datos económicos de Estados Unidos, quiere continuar con el ascenso. Eso quiere decir que el capital está fluyendo hacia esa economía, hacia esas economías que están atrayendo capital tras la recuperación de la zona euro. 1.34,90 la zona de soporte, mientras tanto 36, 36.30, ya nos acercamos a zonas de resistencia.
Pasemos ahora sí a lo que nos interesa, nuestro mercado bajo presión bajista. Recuerden la ruptura del 650 generó la posibilidad de nuevos descensos. Mientras esté por debajo de ese nivel, 650, el sesgo sigue siendo bajista y existe la posibilidad de tocar niveles de 1600 como psicológico y 1580 como siguiente nivel de soporte. Son los niveles tentativos, solo superando el 1650 se perdería ese sesgo bajista para el activo. 1650 entonces la resistencia importante para anular la presión a la baja en nuestro mercado. Bogotá, esperando entonces resultados de emisión, posiblemente sean cerca de los 65-63, como la zona que deba mantenerse por ahora el activo a espera de esa información, de qué tanto ser la demanda de esa emisión. Si hay ruptura de 65-66, mejor 66, iríamos de nuevo a 68. Por ahora no se espera que hayan movimientos muy fuertes. Bolsa de Valores de Colombia continúa con la figura de indecisión. Seguimos en ese rango, se hace más estrecho, 22.7 contra 24.8. El que rompa primero, igual lo veremos en gráficas, cuando se rompa alguno de estos dos niveles tendríamos una tendencia mucho más clara. Celsia continúa entonces por debajo de los 5.850 con soporte en 5.600. Mientras esté por debajo de los 5.850 puede buscar 5.600 y descender hacia los 5.300. Así que por ahora continúa la presión bajista, 5.800 la resistencia de corto plazo importante. Cementos Argos continúa bajo presión. Recuerden 9.500, 9.700 siguen siendo los niveles de resistencia de tendencia bajista, lo que hace que mientras esté por debajo de esos niveles exista posibilidad de volver a 9.000 y 8.600 como siguiente, 8.500 como siguientes zonas de soporte. Así que continúa la presión bajista, la resistencia son 9.500, 9.700. Cemex Latam Holding recuperando terreno en el día de ayer. Recuerden que los múltiplos son completamente diferentes a lo que son Semargos. Así que mientras esté ahora sobre los 14, puede llegar hacia los 14.800. 14.800 siguiente nivel de resistencia. Vamos a colocar un intermedio de 14.300. Buena vela con buen volumen, así que hay un poco más de sesgo alcista. Mientras esté sobre 14.300 puede volver a 14.800 y 15.100. Importante entonces esos niveles de 14, 14.300, leve sesgo alcista para Cemex Latam Holding. Tenemos a Canacol que no rompe a la baja o se soporta todavía en los 8.700. Aquí el escenario es más alcista que bajista, pero mientras esté sobre los 8.700 puede continuar y buscar 9.300. La pérdida de los 8.700 lo llevaría de nuevo a niveles de 8.000 y 7.900. Son entonces los niveles de soporte importante, ese 8.700. En el caso de Canacol es una zona de soporte. Con concreto, 1.350 contra 1.250, continúa sesgo bajista, 1.250 la zona de soporte para con concreto. Corficol rompiendo mínimos, así que 38.500 es el nuevo nivel de resistencia. En este caso sí volvemos a lo que es el escenario general de resistencia. Mientras estemos por debajo de los 38.400, 38.500, existe la probabilidad de volver a niveles de 37, 36.900, el promedio móvil de 200. Siguiente nivel de soporte en caso de ruptura, 36.100, 36.200. Por ahora la presión es bajista, la resistencia es 38.500 tras ruptura de mínimos. Ecopetrol continúa bajo presión y con un petróleo que se acerca a los 92.24, la presión continúa. Vamos a dejar una resistencia en 4.000, 4.010, la bajamos un poco. 4.000, 4.010 la resistencia, iríamos a 3.850 como la zona de soporte. Ese nivel vamos a ver si logra aguantar. La ruptura de 3.850 sería un poco fuerte y daría espacio para 3.670, nuevo nivel de soporte. Ya tenemos que incluirlo porque la probabilidad existe mientras tengamos tendencia bajista. Así que 3.870, 3.670 soportes mientras esté por debajo de 4.000, 4.010. Que es la resistencia de corto plazo, la presión puede continuar. Empresa Energía Bogotá se acerca a los 1.500, zona de soporte importante. Siguiente nivel 1.450, la presión es bajista mientras esté por debajo de los 1.570. Vamos a generar este 1.570 como la resistencia de la presión bajista para Empresa Energía Bogotá. Recuerden que mientras estemos por debajo de esos niveles y que iremos actualizando a medida que pase el comité, pues la posibilidad de alcanzar soportes sigue estando sobre la mesa, 1.500, 1.450 siguientes niveles de soporte.
El Cóndor recupera en el día de ayer marcando algo de precio, pero pues con poco volumen. Estamos 1350, 1360 contra 1250 sin cambios por ahora. Enca tampoco mucha liquidez, 750 contra 650, no hay cambios entonces en los niveles. ETB vuelve a marcar precio por debajo con poco volumen, también pierde estímulo frente a lo que está sucediendo con el mercado. Ahora 400 se convierte en resistencia, tiene que pasarle 400 para poder avanzar a 410, que sigue siendo la resistencia más importante. Solo superándose 410 podría consolidar un movimiento alcista más fuerte. Y ahora los niveles vuelven a ser 390, 382 de su comportamiento lateral. Se pierde un poquito la fuerza del sesgo alcista, básicamente por la coyuntura del mercado local. La espera de mayor información. Éxito logra aguantar los 30.000 y le quedan los 32.200. Puede ser que empiece a oscilar 30, 32.200, es un canal lateral un poco más bajo de lo que veníamos teniendo. Si hay ruptura de nuevo los 30.000, el escenario es hacia los 28.700. 28.700, nuevo nivel de soporte. 30.000 por ahora logra aguantar, 30 contra 32.200 en posible escenario lateral. Grupo Argos trata de impulsarse posiblemente por los datos de construcción de Estados Unidos, no obstante la mayoría, si no estoy mal, de ventas de Grupo Argos en el mercado internacional es concreto, así que por ahora 21 sigue siendo la resistencia, lo vamos a dejar como 21 la resistencia de la presión bajista, mientras esté por debajo de esos niveles puede alcanzar 20 y 19.200 como zonas de soporte, 20 y 19.200. Recuerden que la rentabilidad de Semargos bajó de forma considerable y tenemos múltiplos muy altos para estas compañías, Grupo Argos y Semargos, como la característica más importante a tener en cuenta. Grupo Oval continúa 1320, 1280, posiblemente continúe en esas oscilaciones a espera del precio de emisión para lo que es la acción de Grupo Aval. Grupo Sura dejando un pequeño gap en el día de ayer, vamos a colocar ese gap como resistencia. 35.500, esa será la resistencia de corto plazo. Mientras no pase, existe la posibilidad de volver a 34 como soporte importante, de 35.500 entonces el nivel. Solo rompiendo ese nivel podemos estar anulando la presión bajista para volver a 36.400. Importante 35.500. Recuerden que los activos con tendencia bajista estamos haciendo énfasis en los niveles donde podría acabarse esa presión bajista. ISA sigue bajista, pero no con tanta fuerza como los demás. 8.500 contra 9.000. Son los dos niveles. Rompiendo 9.000 podría avanzar de nuevo a 9.500. Mientras esté por debajo de 9.000 puede buscar 8.500 y de nuevo 8.100. Menos fuerza bajista para ISA. 8.500, 9.000, los dos niveles importantes para definir tendencia. Isagen continúa entonces su proceso de venta. Recuerden la zona de los 3.000 a 2.900 continuará siendo una zona de soporte importante. 3.200 la resistencia por precio base, que es un poquito bajo, por debajo de este 3.200. Así que 3.000 contra 2.900 siguen siendo zonas de soporte. Espera mayor información sobre las demandas de este activo. Tenemos 3.200 mineros. El nivel importante para el oro, que continúa entonces intentando recuperar algo de terreno. Ruptura de 3.200 podría llevarlo de nuevo a 3.500 y evaluaríamos qué pasaría si habría sesgo alcista o no. 3.200 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, puede buscar de nuevo 2.870, 2.850 como la zona siguiente de soporte para mineros. Nutresa continúa la tendencia bajista. Si opera por debajo de los 26, estaríamos hablando de este canal de tendencia bajista que los podríamos llevar cerca de los 25, 25, 200, donde estarían también estos mínimos como la zona de soporte importante. 25, 25, 200, zona de soporte importante para lo que es Nutresa, 25, 25, 200. La resistencia está en los 26, 827. Solo anulando 26, 827 cambiaría la tendencia y tenemos entonces 24.000 como el siguiente nivel en caso de ruptura de mínimos. Que esté este canal no quiere decir que obligatoriamente tenga que estar ahí. También puede romper directamente hacia los 24. Preferencial aval, ya sabemos que 1320, 1280 es el rango posible de negociación a espera de precio de emisión. Vamos a ver cuándo sale ese precio de emisión. Preferencial Avianca Holding logra aguantar los 500. Recuerden que mientras aguante los 500 con volumen, la posibilidad de volver a 670 y 800 existe. Así que logra aguantar y aguanta muy bien ayer con volumen, eso es importante. Así que abre la posibilidad de rebote a
3.670, 3.800. Importante ese 3.500. Mientras aguante ese nivel, existe la posibilidad de completar el rebote. Estaremos evaluando qué pasa, a ver si hay cambio de tendencia o no. Ruptura de 3.500 lo podría llevar a 3.300. Bancolombia rompiendo los 25 tras anuncio de emisión. No obstante, pues el día de ayer ya con mucho volumen en zona de soporte. Acá este mínimo. ¿Qué hace pensar? Si logra aguantar y mantenerse la primera hora de negociación por encima de los 24.300, existe la probabilidad de volver a 25. Ahí evaluaremos si es un pullback o no. Si no logra recuperar pronto esos niveles hacia los 25, pues de todos modos posiblemente ya se haya descontado un descenso muy fuerte y empiezan a aparecer zonas de soporte no graficadas en esta zona. Estamos en zona de soporte simplemente por la amplitud de la banda y la extensión del movimiento. La vamos a alejar en términos de niveles, así que todo lo que se venga en la parte inferior puede ser una zona de soporte a espera de algo de pullback. Si hay recorte de tasas por parte del Banco de la República, pues nos generaría un impulso alcista adicional. Así que Bancolombia llegando a zonas de soporte importantes. Carvajal Empaques, 3.500 será el siguiente nivel de soporte, con 3.800 como zona de resistencia. Y preferencial Semargos, seguimos 8.500 contra 9.000, perdón, 9.500 contra 9.000. La tendencia sigue siendo bajista mientras no rompa los 9.500, 9.700. De lo contrario, 9.000 y 8.650 siguen siendo las zonas de soporte. Preferencial Da Vivienda retrocediendo en línea con financieras en el día de ayer. 24.200 es la resistencia. Mientras esté por debajo de 24.200, la presión sigue siendo bajista con soporte primero en 23. 24.200 es el nivel importante para anular la presión bajista. Preferencial Grupo Argos, 21 la resistencia importante, 19 el siguiente nivel de soporte. 21 es entonces el nivel de resistencia importante para Grupo Argos. Petromineras no, ya de hecho descendió, puede volver a 22, 22.300, 20.800 no estaba contemplado, estaba como 21.200, pero continúan movimientos de muy bajo volumen para Petrominerales. Y Pacific, con buen volumen el día de ayer, 36. Aquí me preguntan si es probable la venta de Pacific a Repsol. Es probable, existe, pero pues no sé si sea cierto o no sea cierto. Digamos que por ahora, independiente del fundamental o de ese rumor, el 36 es el nivel clave. Mientras esté por ahora sobre el 36, existe la posibilidad de volver al 38. Si el mercado empieza a preocuparse por el descenso en términos de la cotización del crudo, pues rompería 36 y abriría la puerta para niveles de 34 y 32.400. Vamos a dejar el 36 como el nivel clave para Pacific Rubiales. Y creo que me salté preferencial el Grupo Sura, que tenemos resistencia en 36.500. Mientras esté por debajo de 36.500, todavía puede buscar de nuevo niveles de 35, 36.500, el nivel importante para la preferencial de Grupo Sura. Así que en términos generales, los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias, mejora en Europa, mejora o repunte en crecimiento y empleo en Estados Unidos, lo que puede traducirse o en optimismo económico o en posibilidad de mitigación de política monetaria Fed. Por eso la indecisión en mercados internacionales y la pelea entre esos dos fundamentales. En cuanto al mercado local, continúa la presión bajista. Recuerden las resistencias de corto plazo para anularla. Y uno que otro activo por ahí como Cemex, que en el cual algunos continúan con tendencia alcista, donde hay que estar atentos a los soportes de corto plazo. Bueno, hoy no podemos dar por tiempo en lo que será algo de las preguntas. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas antes de terminar. Si el Banco de la República baja las tasas de interés, ¿qué efecto podría tener esta decisión en el mercado accionario? Nos podría dar un impulso adicional, incluso un cambio de tendencia por unas semanas o meses, depende del panorama internacional, pero pues de todos modos permitiría, sobre todo a los bancos y a Colombia, recuperar parte del terreno perdido de ese recorte en tasas de interés del Banco de la República. Además que el mercado no contempla que vayan a bajar tasas, sería una sorpresa. La noticia de que las reservas de petróleo en Colombia solo podrían durar alrededor de 6 años y eso podría afectar las acciones petroleras. Es algo que se conoce hace tiempo y por eso digamos que es importante que Ecopetrol aumente su gasto en exploración para, digamos, que suplir el tema de las reservas, pero eso solo lo podrá hacer si la generación de caja de la compañía lo permite. De lo contrario, para poder volverlo a hacer tendrá que lanzar o mayores bonos o una nueva emisión. Entonces el punto estará en el flujo de caja de Ecopetrol. Digamos que existe el tema de las reservas y pues lo que deben hacer las petroleras para continuar con su negocio es seguir explorando, que es en lo que continúan haciendo por lo general. Ayer el gran volumen de Bianca se vio al ingreso de la acción del MSCI, es probable que haya sido por el ingreso. Recuerden, igual el nivel de los 500 continúa siendo importante
para lo que es Avianca. Dinero publicó entrevista de PREC donde se desmiente venta de Repsol. Es normal, pues digamos que cuando hubo ventas pueden recordar el Hellbank, no se va a vender y después sí se vendió, a veces sí, a veces no, por eso son rumores, simplemente generan volatilidad. Independiente de esos movimientos, el 36 es el soporte que, digamos, que incorpora esa nueva información hacia el mercado. Análisis de Ecopetrol, porfa, 4010 es la nueva resistencia, 4010, 4050, mientras esté por debajo de esos niveles puede buscar 3960, 3980 y, perdón, 3870 y 3670 parece como nuevo nivel de soporte para Ecopetrol. Entonces muy atentos a las resistencias de corto plazo para ver cuándo termina esta presión bajista, ya que no tenemos correlación con los mercados internacionales. Y muy buen día para todos, nos vemos mañana.